Hola a todas y a todos. Vamos a tratar un poco el tema de determinantes y determinación social de la salud. Vamos a tratar de ver si podemos aclarar, agregar, integrar y a la vez sintetizar algunos conceptos que hemos visto a lo largo de los temas de este primer cuatrimestre. Para hablar de determinantes sociales de la salud y de determinación social de la salud, yo traje algunos interrogantes que entiendo podemos hacernos a lo largo de la carrera y de la profesión. Uno de ellos es por qué se enferma la gente, pensando en la epidemiología, pero por qué se enferma mi paciente, pensando en la clínica, en lo que a nosotros nos importa en el consultorio. ¿Qué determina el estado de salud o enfermedad de la población? ¿Cómo se analiza la situación de salud? ¿Cómo se analiza un problema de salud? Esto que a lo mejor nos llama la atención, existe una historia natural de la enfermedad, como hemos estado viendo a lo largo de los meses anteriores, y esta finalmente, independientemente de la especialidad que tengamos, que nos tiene que llamar a consideración sobre lo que hacemos o dejamos de hacer. ¿Alcanza con tratar a las personas enfermas si después vuelven a las mismas condiciones que las enfermaron? Bueno, vamos a empezar por esta pregunta. Hay una historia natural de la enfermedad. Está claro que el modelo de historia natural de la enfermedad ha hecho una gran contribución fundamentalmente a la prevención que lo organizó y que de alguna manera, nos ratificó que podemos hacer siempre prevención en cualquier momento de la historia de ese proceso salud-enfermedad. ¿No? Tiene su utilidad operativa, la usamos actualmente, sigue siendo útil. Sin embargo, entendemos que es insuficiente para comprender muchos procesos complejos del proceso salud-enfermedad. En realidad es la complejidad lo que no podemos entender y sobre todo si no lo podemos entender y no lo podemos explicar, posiblemente no podamos intervenir efectivamente en esos problemas. Actualmente la gran mayoría de los que predomina podrían ser los problemas complejos. Fíjense este gráfico que es de un trabajo clásico de McQuan y colaboradores que muestra cómo disminuyó la tasa de mortalidad por tuberculosis en los 100 años previos a la aparición de el primer quimioterápico o el primer antibiótico que se utilizó para el tratamiento de la tuberculosis. ¿Sí? Esto es un trabajo en función de las buenas estadísticas que siempre ha tenido Inglaterra, en este caso incluye también el país de Gales, y muestra cómo venía disminuyendo mucho antes de la aparición de los antibióticos. Y los autores digamos, lo vinculan fundamentalmente con la mejora en las condiciones de vida y fundamentalmente también con la mejora en las condiciones de la alimentación. Todo lo que tiene que ver con lo social, de alguna manera. Esto ya lo conocen, lo vimos en promoción de la salud, lo han visto ustedes antes, ¿no? Fíjense que la Carta de Ottawa dice que son necesarios algunos prerequisitos para la salud, es decir, para alcanzar o para tener salud, previamente hay que asegurar la paz, la justicia social, la equidad, un ecosistema estable, la vivienda, la alimentación, la renta, es decir, los ingresos. Son prerequisitos, vienen antes de la salud, ¿sí? Y Yakarta, en la cuarta conferencia mundial de promoción de la salud en el año 97, agrega a los anteriores el uso sostenido de los recursos, la seguridad social, las relaciones sociales, el respeto por los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres, porque desde la teoría, desde la práctica y desde los trabajos científicos, está demostrado que
si se mejora la educación y la salud de las mujeres, se tiene un alto impacto en toda la familia y por lo tanto también en las comunidades. No sucede lo mismo cuando se interviene solo en la salud los, de los varones. Y esto tiene que ver con las cuestiones sociales, de género, culturales. La Asamblea por la Salud de los Pueblos, la segunda asamblea llevada a cabo en Cuenca 2005, desde otra mirada, desde otro lugar, justamente, digamos, enfatiza la necesidad del derecho a la salud, sabiendo que hay una globalización hegemónica cada vez más fuerte en el contexto de una degradación ambiental cada vez más intensa y enfatiza la necesidad de promover en el contexto intercultural y de diversidad de género y sexual ese derecho a la salud. Todo esto tiene que ver con que estamos hablando de todo lo que se necesita para que conseguir salud previamente a que la gente tenga atención para la salud. Esto también ya lo conocen, ya lo hemos visto, el modelo de campos de la salud de la Fambroise y Marc Lalonde del año 74. Marc Lalonde lo publica y muestra el trabajo en base a la situación de salud de Canadá. Él era el ministro de Salud de Canadá en ese momento, y lo que a nosotros nos interesa es enfatizar esta cuestión de que le adjudica gran peso a la mortalidad, un 43%, a lo que llama estilos de vida, ¿sí? Y dice que claramente hay que invertir más en esto porque casi todo el gasto de salud se lo lleva los sistemas de atención, pero esto es lo que, de acuerdo al análisis de situación que hacen en Canadá, es lo que se está llevando fundamentalmente el peso en la mortalidad. Ahora, esto lo hizo Marc Lalonde en Canadá. ¿Cómo analizamos nosotros? ¿Cómo se analiza un problema de salud o la situación de salud? Bueno, hay varios métodos, muchos de ellos son antagónicos y otros son complementarios. Yo lo que les quiero traer es un trabajo modificado e interpretado, digamos, personalmente, pero que es de Pedro Luis Castellanos, un dominicano que ha trabajado mucho en Venezuela también, y que propone distintos espacios o dimensiones para analizar problemas de salud, la situación de salud y fundamentalmente para poder explicarlos, ¿no? Este es un trabajo del año 87 y se llama Sobre el concepto de salud de enfermedad. Él es un epidemiólogo y sanitarista que está también en el movimiento de salud colectiva y ha trabajado en epidemiología crítica. Él dice que hay tres, o se puede analizar un problema de salud o explicarlo, intentar explicarlo en tres espacios o dimensiones. Un espacio de lo singular, donde estaría ubicado el individuo o las personas, diríamos nosotros, la persona, y en donde están estas estructuras corporales y psicoafectivas, el funcionamiento, toda la estructura genética, y a su vez la susceptibilidad individual y las conductas individuales y los estilos de vida. Es decir, cuando tratamos de explicar lo que le pasa a una persona en, un proceso, en relación al proceso de salud o enfermedad, en función de este espacio, estamos tomando estos determinantes. Hay un espacio de lo particular en donde están los grupos sociales y acá están las condiciones materiales de vida de los grupos sociales, es decir, todo aquello que tiene que ver con la vivienda, el alimento, la atención de la salud y el acceso a la atención de la salud, la educación, las pautas de comportamiento de los grupos, ¿no? No las pautas de comportamiento individual, las condiciones de trabajo o proceso de trabajo. Lo que está diciendo es que una persona que vive en un barrio con una determinada
edad, estructura genética o susceptibilidad individual, pero que vive en un barrio en condiciones materiales de vida diferente a otra persona con una estructura genética y con una susceptibilidad individual personal similar, pero con otras condiciones materiales de vida, estas condiciones materiales de vida van a estar incidiendo en forma diferente sobre cada individuo o persona. También hay un tercer espacio, que es el espacio de lo general, donde está ubicada la sociedad. Y aquí lo que vamos a explicar es lo que ocurre en función de la cultura, ideología, la cantidad de riqueza y fundamentalmente la distribución de la riqueza. Está todo lo que tiene que ver más claramente con las clases sociales, la ciencia, la tecnología, el Estado, como el funcionamiento de las estructuras políticas, ¿sí? Y acá es donde se definen las políticas socioeconómicas y los planes de salud que afectan nuestro modo de atender a las personas. Él dice que estos espacios están fuertemente vinculados y hay una relación de determinación de los espacios mayores a los espacios menores, pero a su vez una relación de condicionamiento del espacio inferior al mayor. Lo vemos esto en el próximo gráfico. Este sería el espacio de lo singular, donde está el individuo o la persona. Este sería el espacio de lo particular, donde están los grupos sociales a los que las personas pertenecen, y por fuera está el espacio de lo general donde está la sociedad. Hay una relación de determinación desde lo general a lo particular y de lo particular a lo singular, pero a su vez hay una relación de condicionamiento desde las personas, desde ese espacio de lo singular a los grupos sociales, al espacio de lo particular, y del espacio de lo particular al espacio de lo general. Él dice algo bastante interesante en función de lo que nos suele ocurrir cuando tratamos de entender o comprender qué es lo que pasa en cada uno de estos espacios o qué es lo que les pasa a las personas que atendemos. Él dice que si intentamos comprender o explicar lo que le pasa a una persona solo en el espacio de lo singular, ¿sí? Sin tener en cuenta a qué grupo social pertenece o a cuáles son sus condiciones materiales de vida o sus modos de vida, como más adelante va a decir Jaime Brey, y qué es lo que pasa en la sociedad, estamos cayendo en un reduccionismo. Si pensamos en lo que hablamos de los estilos de vida y tenemos en cuenta que las personas fuman, hacen ejercicio o no, eh, comen de determinada manera o no, pensando solo en lo que forma parte de las decisiones individuales, sin tener en cuenta a qué grupo social pertenece o a qué condiciones materiales de vida tiene o cuál es lo que está determinado por la sociedad, caemos en un reduccionismo. Al mismo tiempo, si intentamos explicar todo lo que le pasa a una persona solo en función de lo que pasa o lo que puede ser comprendido en el espacio general, es decir, de las políticas públicas o las políticas sociales o el espacio socioeconómico o socioambiental, pero sin considerar los espacios particulares o singulares o las decisiones individuales de los individuos, de las personas, ¿no? Caemos en un mecanicismo, ¿sí? Por eso la importancia de tratar de comprender cada uno de estos espacios y tenerlos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Este es un modelo hecho por Dahlgren y Whitehead en el año 1991 que está bastante difundido y que tiene algunas cuestiones que podrían ser consideradas en principios similares. Fíjense que este es un modelo de capas. En el centro están lo que llamamos los factores biomédicos,
¿sí? O biológicos, la edad, sexo, los factores constitucionales, ¿sí? Y por fuera, también de fuera del centro, los estilos de vida del individuo, tomado más como lo que hablaba Marc Lalonde. La segunda capa están las condiciones de vida y de trabajo, ¿sí? Lo que habíamos hablado antes como las condiciones materiales de vida, el ambiente laboral, la educación, la agricultura, el empleo y el desempleo, ¿sí? Que aplica fuertemente en la salud-enfermedad, el acceso al agua o al saneamiento, a los servicios de salud y a la vivienda. Y en la tercera capa, que sería lo social, lo general, las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, ¿sí? Está explicado bastante más simplemente. Lo importante de este esquema, que de alguna manera es el que la Organización Mundial de la Salud está tomando o difundiendo más, es esta ubicación de las redes sociales y comunitarias que ocupan este espacio entre los grupos sociales en donde están las condiciones materiales de vida y los individuos o las personas, como llamaríamos nosotros. Las redes sociales y comunitarias, que son los que sostienen, benefician cuando funcionan bien la salud de las personas y los grupos sociales. ¿A qué nos referimos? No a las redes sociales, digamos, informatizadas, que vendrían a ser un instrumento de alguna manera, sino acá están las organizaciones sociales, los clubes, las cooperadoras, las cooperativas, eh, las parroquias, las iglesias, los gremios, las organizaciones no gubernamentales, todo aquello que funciona en red y que contribuye al proceso salud-enfermedad en gran medida, aunque muchas veces no lo percibimos como tal. Fíjense esta definición que hace la Comisión sobre Determinantes Sociales de la OMS en el año 2008. Lo está diciendo la Organización Mundial de la OMS, que no es una organización que habitualmente se caracteriza por definir las cuestiones de esta manera. Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, y esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que dependen a su vez de las políticas adoptadas. Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria. Saca un documento que todavía se puede consultar en línea, se llama Subsanar las desigualdades en una generación. El hincapié justamente lo hace en las desigualdades y hace, entre otras cosas, tres recomendaciones generales. Mejorar las condiciones de vida, esto que hablábamos de condiciones materiales de vida, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, y esto está en lo que habíamos visto en la capa más alta, ¿sí? En la sociedad. Eh, y medir la magnitud del problema analizándolo, evaluando los efectos de las intervenciones, es decir, aplicar las intervenciones basadas en la evidencia y no solamente en algunas cuestiones ideológicas o empíricas, a tratar de comprender un modelo, tener un modelo explicativo, estudiarlo, investigarlo y evaluar las intervenciones. Fíjense, este es un trabajo de Gapminder de Suecia, de la Universidad de Uppsala en Suecia, ¿no? Que muestra un gráfico que muestra la expectativa de vida en función de la riqueza de los países. Está tomado el año 2019 acá, antes de la pandemia, porque son datos más fidedignos. Los datos siempre son del Banco Mundial o de las Naciones Unidas, los datos sobre expectativa de vida y Producto Bruto Interno. Expectativa de vida en la columna vertical,
en el eje de abscisas, Producto Bruto Interno. Acá están los países a mayor Producto Bruto Interno, a mayor riqueza, mayor expectativa de vida, que, fíjense, llega acá hasta los 85 años o un poco más. La riqueza, en cambio, varía desde los $1.000 per cápita por cabeza hasta más de $64.000. Eh, los círculos representan los países, los colores los continentes. Claramente, estos amarillos son países europeos, están con la mayoría de ellos con alta expectativa de vida. Estos celestes azules son los países africanos, la mayoría de ellos tiene una expectativa de vida menor que el promedio mundial. Asia está representado prácticamente a lo largo con el color rojo, a lo largo de toda la línea gráfica. Y lo que nos interesa a nosotros, América, la mayoría de los países americanos están entre los 75 y 80 años de expectativa de vida en color verde. Una cosa interesante para ejemplificar con América es que países como Nicaragua, que tienen $4.000 de Producto Bruto Interno, tiene más o menos la misma expectativa de vida que Estados Unidos, que tiene $64.000 de Producto Bruto Interno. En el medio está nuestro país, Argentina, con una expectativa de vida en este segmento un poco menor que los países mencionados, y que tiene en este gráfico $16.000 per cápita de Producto Bruto Interno, 4 veces más que Nicaragua, 4 veces menos que Estados Unidos. Sin embargo, la expectativa de vida de estos tres países y de otros muchos más sería similar. Esto tiene que ver con que en muchos estudios y desde muchos autores se sostiene que no son las sociedades más ricas las que poseen mejores niveles de salud, no solamente, sino las que son más igualitarias y con mayor cohesión social. Esto tendría que ver con esas redes sociales y comunitarias ubicadas entre los individuos o las personas y los grupos sociales que me habíamos visto antes. Fíjense cómo hacia el interior de los países uno puede ver claramente con estudios eh, el impacto en salud de la desigualdad y en este caso de la inequidad. En 1980 las mujeres en Estados Unidos tenían una expectativa de vida entre 83 y 86 años, que variaba relativamente poco, 3 años, entre el quintilo más rico de las mujeres con mayor riqueza o mayores ingresos y el quintilo más pobre, ¿sí? Entre 83 y 86 años de expectativa de vida en el año 80, ¿sí? En función de la evolución socioeconómica de Estados Unidos del país o del mundo, fíjense lo que pasó en 30 años, aumentó casi a 92 años la expectativa de vida del quintilo del 20% más de las mujeres más ricas, se mantuvo más o menos en la clase media y la clase media alta, pero la clase media baja y sobre todo la clase más baja, el quintilo más bajo, disminuyó la expectativa de vida. En promedio, hay varios trabajos que muestran que la expectativa de vida de esta generación o de la última generación de los últimos 20 años va a ser menor que la expectativa de vida de sus padres por primera vez desde que se toma el indicador.
Esto es para mostrar en este gráfico qué pasa con la participación de la riqueza mundial. Un informe de Oxfam ya daba cuenta que a partir del 2015 el 1% más rico de la población pasa a tener más riqueza que el 99% más pobre. Es decir, cada vez hay más riqueza acumulada en pocas manos. ¿Sí? Esto, digamos, acá hay otros ejemplos de cómo en el informe de Oxfam de 2022, que se llama Las desigualdades matan, ¿sí? Cómo cada vez, sobre todo después de la pandemia, ¿sí? Se acumula más riqueza en pocas manos y cada vez la mayor parte de la población mundial es más pobre. Cada vez hay más desigualdad. Acuérdense que la distribución de la riqueza en cualquiera de los modelos que vimos sobre determinantes sociales era fundamental porque tenía impacto en salud. Y estos son solo algunos ejemplos de impactos de la desigualdad que se está viendo. 5.600.000 personas al menos mueren cada año, según este informe, por falta de acceso a la salud en los países pobres. Casi 70.000 personas, perdón, casi 70.000 mujeres, o al menos 70.000 mujeres, mueren a causa de violencia de género o las consecuencias de prácticas violentas. El hambre mata por lo menos 2 millones de personas al año. El hambre, en este momento de la evolución histórica de la humanidad, que vimos que cada vez los países tienen más expectativa de vida. Y fíjense que el impacto del cambio climático cada vez se hace sentir más, fundamentalmente en los países pobres, y cada vez va a ser más intenso. Cuando hablamos de países pobres, en general no pensamos en la Argentina, porque nosotros estamos en un país intermedio. Sin embargo, lo que nos está pasando es, digamos, muy dramático en términos de indicadores, además de dramático en términos sociales. En función de los indicadores, en el último año, entre el primer trimestre del 2023 y el primer trimestre del 2022, la pobreza aumentó desde el 44,7% a 55,5%, pero fundamentalmente lo hizo en los primeros 3 meses del año 2024, ¿sí? Más de 25 millones de personas ya estaban en estado de pobreza, 8 millones ya habrían estado en estado de indigencia e intensificándose en el siguiente trimestre. La distribución también es desigual dentro del país. El rojo significa más pobreza y, si recuerdan los indicadores de morbimortalidad materno-infantil, fíjense cómo se relacionan la pobreza con los peores indicadores en el NOA y en el NEA de nuestro país. Siempre hay que ver no solamente la foto, sino la evolución histórica de la pobreza para ver cuál es la tendencia y qué es lo que se puede esperar. La pobreza desde la crisis del 2001-2002, que estaba arriba del 55%, arriba del 56%, disminuyó a la mitad o fue disminuyendo paulatinamente a la mitad hasta los valores que el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina dio como mínimos, ¿no? Un poco menos del 26% de la población, a partir de lo cual ha tenido fluctuaciones, ha ido incrementándose levemente hasta que empezó en el 2000.
17 a incrementarse en forma más llamativa, y fíjense cómo llega al 44,7 en el 2023 y pasa al 55 en lo que llevamos del 2024, muy rápidamente. Este es un indicador que usa fundamentalmente economía, se usa también en salud pública y sociología, que es un indicador de desigualdad. El coeficiente Gini, en los últimos 20 años, lo que uno puede apreciar es la evolución con los cambios muy llamativos en la desigualdad. En este gráfico lo que se ve es los años a partir del 2003 al 2024, eh, y la escala, cuanto más arriba, más cercano a 1, significa mayor desigualdad; cuanto más cercano a 0, menor desigualdad. En este gráfico se toma desde 0,34 a 0,48 es lo que estamos viendo, pero cerca de 0,50 en el año 2001-2002, bajó hasta 2012-2013, y a partir del 2015 hace un salto muy intenso de la desigualdad, fluctuaciones y otro salto muy intenso en el 2024. Esto tiene que ver con lo que hablamos antes de qué es lo que determina el proceso salud-enfermedad. Y uno podría preguntarse entonces, ¿qué es peor, la pobreza o la desigualdad, la pobreza o la inequidad? Bueno, las dos cosas son eh, muy malas para el proceso salud-enfermedad, pero eh, se coincide con que el principal problema de salud en la mayoría de los países de América Latina es la inequidad en las condiciones sociales y de salud, y en el acceso a los servicios sociales y de salud, que es lo que tiene impacto en la morbimortalidad, la expectativa y la calidad de vida. Whitehead, uno de los autores de, del modelo de determinantes sociales que vimos recién, dice que inequidades en salud entre los grupos e individuos son las desigualdades de salud que, además de sistemáticas y relevantes, son también evitables, injustas e innecesarias. Sistemáticas y relevantes, y además son evitables, injustas e innecesarias. ¿Qué implica equidad en salud? Bueno, Abraham Sonis, un sanitarista y académico argentino muy reconocido, ya fallecido, dice que es simplemente igual acceso a la atención para igual necesidad, igual utilización de recursos para igual necesidad, igual calidad de atención para todos. ¿Sí? Paulo Bus, quien fuera rector de la Universidad de San Pablo, trabajó mucho en determinantes, equidad y promoción de la salud. Dice que la equidad, entonces, en salud puede ser definida como la ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables en la salud de la población o grupos definidos con criterios sociales, económicos, demográficos y geográficos. ¿Sí? ¿Cómo se logra entonces la equidad? Bueno, desde el modelo de Dahlgren y Whitehead, una propuesta que de alguna manera es la que grupos de la OMS están este, tratando de al menos difundir, es trabajar en los tres espacios que hablamos, ¿sí? En el espacio, digamos, general, particular y singular, aunque no lo llamen en este gráfico de esta manera, ¿sí? Sobre la sociedad, sobre los grupos sociales y sobre las personas, con una fuerte participación social
y con el trabajo intersectorial, haciendo intervenciones sobre los determinantes sociales basados en evidencia y promoviendo siempre la equidad en salud. Si ustedes piensan en algunos ejemplos que vimos cuando tratamos los temas que tienen que ver con maternidad y salud, crecimiento y desarrollo de niños y niñas, alimentación inicial, alimentación en general, lactancia materna. Bueno, ustedes pueden ver que la idea siempre es trabajar en función no solamente de las personas, sino de las comunidades, de los grupos sociales y también con las políticas públicas saludables que están en el espacio de lo social, de lo político, de lo socioambiental, de lo cultural, en el espacio de lo general. Hay muchos ejemplos sobre los cuales, eh, digamos, se puede pensar en esto. Lo que se propone también desde la cátedra, lo que proponemos nosotros, es no perder de vista la estrategia y la filosofía de la atención primaria de la salud. No dejar de trabajar con todos los componentes, no pensar solo en la atención primaria de la salud como el primer nivel de atención, sino que estén presentes todas las cuestiones que charlamos con relación a la estrategia, en donde haya una verdadera participación social, por ejemplo, una verdadera reorientación del financiamiento, donde se haga hincapié con el personal de nuevas actitudes y claramente con la tecnología apropiada que corresponda a cada una de las dimensiones.